Ahora sí, estaba yo silenciado. Vamos dándole a la sesión de hoy sobre demostración de argumentos, que esta es la cuarta sesión que vemos, ¿no?, con este tema. Pues ya como siempre un breve resumen. Aquí tenemos nuestro recordatorio de las reglas de inferencia. Hasta ahora hemos visto eliminación de la conjunción, introducción de la conjunción. La sesión pasada introdujimos los dos modus ponens, bueno, los dos, tanto ponens como tollens, y por acá vimos silogismo disyuntivo, que fue nuestra regla principal, o la regla que principalmente habíamos estado viendo. Y finalmente tenemos por acá las reglas de silogismo hipotético, que esa no la hemos visto, y tampoco hemos visto la regla de los dos dilemas, ¿no? La regla de adición sí, aunque ya en la clase dedicada a reglas de inferencia pues los expliqué detenidamente. Mientras tanto habíamos estado viendo algunas cosas como los distintos tipos de prueba, y hasta ahora hemos visto la prueba de gracias por el follow. Hasta ahora hemos visto el algoritmo de resolución abreviado, este método que transformamos con un par de modificaciones. Todavía no vemos el algoritmo de resolución real, y después pasamos hacia el método por contradicción como reducción al absurdo. Nos hace falta ver la prueba directa y la prueba condicional, que vamos a ver la clase de mañana jueves. Y hoy únicamente lo que vamos a hacer es un repaso. Vamos a volver a aplicar, pero ahora ya como método por contradicción, sin hacer el paso o la definición de reglas, de proposiciones en términos de la negación y la disyunción, que era lo que indicaba el algoritmo de resolución. Entonces, pues ya aquí tenemos una prueba de este argumento, y está hecha por el algoritmo de resolución, ¿no?, donde habíamos visto que primero se pone la negación de la conclusión. Hacemos pues lo de siempre, que es pues definirlas en términos de la disyunción. Aquí se ve cómo empezamos a pasar a partir de distintas reglas de equivalencia a fórmulas que están solas, o fórmulas que están en términos de la pura disyunción, como en este caso, y de la negación, ¿no?, que es 17 y 18, para al final encontrar una contradicción. En este caso nosotros nos pudimos haber ahorrado un par de pasos si no lo hubiéramos hecho de esa manera, y pues en ese sentido pues pudimos haber sido un poquito más rápidos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resolver este mismo ejercicio utilizando el otro conjunto de reglas que hemos aprendido. Lo vamos a dejar hasta aquí, ¿no? Que es todo lo que se puede trabajar a partir de la negación de la conclusión. Entonces, en el método por contradicción, al que llamaremos reducción a lo absurdo, pues funciona de la misma manera, ¿no? Siempre se añade la negación de la conclusión, y vamos a aplicar reglas de equivalencia y de inferencia de tal suerte que nos dejen obtener, frecuentemente vamos a buscar premisas atómicas o su negación. En este sentido, lo primero que aplicamos fue una falsa implicación, recordando que falsa implicación es una regla que me va a dejar trabajar con un condicional, una forma condicional negada, de la forma en que va a cambiar ese condicional por una conjunción, dejando el antecedente igual, pero el consecuente queda negado, ¿no? Esta es la estructura de la regla de falsa implicación, y fue lo que pasó aquí en 4. Pues el antecedente quedó igual, pero negamos el consecuente, que en este caso es toda esta fórmula, ¿no?, que a la postre, si aplicamos eliminación de la conjunción, que esa es otra estrategia, siempre que tenemos fórmulas en conjunción las separamos, que fue lo que hicimos en 6 y 7,
pues 7 ya nos quedó otra vez con la estructura del condicional negado, ¿no? Entonces el antecedente que era P quedó igual y no S, bueno, en este caso S, que era el consecuente, quedó negado, y luego volvemos a aplicar eliminación de la conjunción para obtener tanto P como no S. Eso es lo que hemos nosotros obtenido de la fórmula de la negación de la conclusión. Ahora, el algoritmo que habíamos nosotros aquí aplicado, para lo que nos servía era pues para ir obteniendo algunas formulillas por ahí, y al obtener esas formulillas nosotros simplemente ¿cómo se llama? Al haber obtenido esas formulillas pues íbamos obteniendo contradicciones, ¿no? La idea era definirlas en términos de la disyunción, y aquí habíamos decidido por orden prioritario trabajar primero con 3 porque esta proposición pues contiene la estructura de la regla de distribución, después en orden por 2 porque contiene proposiciones que ya tenemos, en este caso tiene S, tiene la T y tiene la R que obtenemos de 3, y finalmente con 1 porque era la regla pues un poquito más complicada de obtener precisamente por esta estructura del bicondicional que se expande, ¿no? La idea es que ahora nosotros ya tenemos primero P, que es algo importante. Si nosotros tenemos una de las dos partes del bicondicional, aquí tenemos un bicondicional, si nosotros tenemos cualquiera de las dos partes podemos obtener la otra, porque el bicondicional como equivalencia material, recordando el video de las equivalencias, ¿no? Habíamos visto que se podía definir como una expansión de la de la implicación de ida y vuelta, ¿no? Hasta ahora yo les había mostrado dos formas, que era no P o Q y no Q o P, y les había mostrado la otra que era P y Q o no P y no Q. Decidíamos según el criterio de que tuviéramos alguna de estas fórmulas, ¿no? Si teníamos, por ejemplo, pues la negación de alguna de estas, pues fácilmente aplicábamos y ya decíamos, pues sí, ya tengo la negación, aplico silogismo disyuntivo y elimino y obtengo la otra parte de la conjunción. Pero en este caso nosotros habíamos preferido esta porque era más sencilla de trabajar. Ahora, esta fórmula implica el uso de la regla de silogismo disyuntivo que funciona para disyunciones, ¿no? Pero yo les había dado esta forma porque ya viene definida en términos de la disyunción y la conjunción, al igual que la de acá abajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La forma real de esta fórmula es con condicionales. El bicondicional realmente es una condición que va de izquierda a derecha y que va de derecha a izquierda, ¿no? P. Mejor borramos ahí está, ¿no? Eso quiere decir que es una condición que va de P hacia Q, pero también va de Q hacia P. En ese sentido, pues no es necesario escribirlo en disyunciones, y como aquí ya tenemos la regla de modus ponens que nos dice que si nosotros tenemos una causa y entonces una consecuencia, y de hecho presentamos la causa, si es verdadera esta relación causal y tenemos pues la causa, obtendremos la consecuencia, ¿no? Esta es la idea, y que también se puede pensar como una regla de eliminación o que rompe una conectiva, al igual que pasaba con la regla del silogismo disyuntivo, pues ocurre una suerte de cancelación de esta manera, ¿no? Quedándonos únicamente con el condicional. Esto es importante porque si nosotros ya tenemos P, que está en la premisa 9, quiere decir que en el momento en el que nosotros rompemos esta conjunción y nos quedamos con P, entonces Q, a partir de 9, por modus ponens, nosotros podemos romper y quedarnos con Q. Si se dan cuenta, ya no nos importa tanto podernos quedar con P porque ya tenemos a P, ¿no? Entonces pues ya simplemente nos quedábamos con Q a partir de ese principio y se hacía más rápido trabajar con 1. Esto lo digo porque antes,
Antes habíamos iniciado por 3 porque no teníamos manera de trabajar la fórmula 1, en tanto que pues sí teníamos la P, pero no teníamos la regla que me permitía ir ahí rompiendo algunas cosas, ¿no? Entonces por eso iniciábamos así. Entonces pues vamos a aplicar la regla, en este caso vamos a hacer la equivalencia material. Aquí me faltó la barra invertida. Y en este caso nos vamos a quedar con, vamos a poner aquí equivalencia material en 1. Y lo que es como realmente importante, en este caso nos vamos a quedar únicamente con este condicional como eliminación de la conjunción. Normalmente yo les digo que nos quedamos con ambas cosas, pero como ya vimos en el análisis no es necesario quedarnos con la segunda parte, ¿no? Entonces podemos ser selectivos respecto de la parte de la conjunción con la que nos quedamos. En este caso nos vamos a quedar con solamente esta parte, ¿no? Con P. En este caso pues ya está así, y a partir de modus ponens nos vamos a quedar con con Q, ¿no? Por modus ponens, que ya lo explicamos antes, MPP de la regla 12 de las premisas 12 y 9. Listo. Ahora sí, ¿qué podemos hacer? Antes no teníamos dos recursos. El primer recurso era la regla de adición, que pues podemos de pronto ocupar por ahí, y tampoco teníamos la regla de pues no, nada más era la regla de adición, ni tampoco teníamos la regla de modus tollens, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo uno esta T con esta no S? Que si no vienen unidas de principio, ¿no? Pero yo puedo hacer una introducción a la conjunción. Una introducción de la conjunción. ¿Por qué quiero hacer esto? Voy a introducir una conjunción entre 6 y 10. Y esto me sirve por una razón. Antes yo tuve que trabajar la fórmula 2 completa como si fueran puras disyunciones, porque no tenía una regla que me dejara trabajar este condicional relacionando alguna de estas dos, ¿no? Entonces, aunque yo de pronto pudiera haber negado, se hacía un poquito complicado, y la idea es que conforme va avanzando nuestra pericia o conforme va avanzando nuestra práctica, podemos nosotros aplicar a estructuras más grandes. En este caso, si nosotros tenemos aquí, hay que corregir tantito, y además, por ejemplo, aquí podemos hacer algo interesante, que es unirlas ya en el orden que las queramos, ¿no? O sea, primero la S y luego la T. Ahora sí, lo interesante aquí es que esta fórmula, que es no S, se parece mucho a esta de acá, salvo porque las negaciones están cambiadas, ¿no? Aquí S está afirmada, S está negada, aquí arriba está afirmada, y parece ser que son contrarias, pero eso es justamente una de las cosas que nos interesa notar. Si estas dos fórmulas están contrarias, incluso en la conectiva, quiere decir que cuando yo le aplique ley de De Morgan a alguna, esto va a tender a cambiar, ¿no? O sea que voy a obtener la fórmula contraria pero negada. En este caso, por ejemplo, si yo tengo no S y T, cuando yo cambie, va a cambiar primero, recordando cómo funciona la ley de De Morgan, va a cambiar la conjunción por una disyunción. Parece ser que todo queda igual, salvo porque cuando nosotros aplicamos ley de De Morgan se niega todo, ¿no? Se niegan nuestras conectivas y se niega pues toda la fórmula. En este caso, como no teníamos nosotros fórmula así afuera, no tenemos negación, pues se agrega el paréntesis y se trabajan las dobles negaciones. Nosotros hasta ahora lo habíamos estado trabajando en esta dirección, introduciendo la negación para obtener una fórmula más sencilla. Pero las fórmulas de equivalencia pueden ir en ambos sentidos. Entonces, en este caso me interesaba obtener una fórmula un poquito más compleja. ¿Pero por qué me interesaba hacer eso?
porque ahora, una vez que he aplicado ley de De Morgan a 14, que es esta fórmula de aquí, el resultado que no es cierto que S o no T es la negación de S o no T que tengo acá en la premisa o en la fórmula 2. Y ahí es donde ya se pone bueno esto. Porque antes, primero no habíamos practicado este paso de ir y venir de las reglas de equivalencia, sino nada más del lado que nos convenía a transformarlas, que sería trabajar las negaciones y ir obteniendo fórmulas más sencillas. En este caso, obtener una fórmula más compleja, que fue la segunda fórmula, que es esta, nos va a ayudar porque nos deja la estructura de modus ponens. Si nosotros observamos, por ejemplo, esta parte de aquí, R y Q, la puedo yo poner como si fuera beta, ¿no? Y esta parte de acá, entonces, la puedo poner como si fuera alfa, que sería S o no T. Acá yo ya he inferido la negación de alfa. Y esto es la estructura de modus tollens, ¿no? Que si yo tengo la negación de una causa, entonces tampoco, por lo tanto, tampoco tengo la consecuencia. De manera que yo puedo obtener de 2 la negación de R y Q. Ya no tengo que hacer este paso que había yo hecho antes, que era una implicación material y luego una ley de De Morgan y luego una asociación para quitar todos los paréntesis, que eran 3 reglas. En este caso se tradujo solamente en 2, ¿no? Digamos un paso menos. Pero pues ese paso menos puede ser importante. Entonces vamos a proceder a hacer pues ese procedimiento. Y la idea es que aquí, a partir de 14 que unimos, vamos a escribir la ley de De Morgan, y en este caso nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Nos va a quedar esto así, esto nos va a quedar negado. Recuerden que las sesiones anteriores están disponibles en YouTube y ahí no tienen anuncios ni nada, ¿no? Para que las puedan ir consultando y así. Entonces, aquí está, gracias por el follow, Jiha. Entonces, aquí tenemos ya nuestra ley de De Morgan, y luego por la regla de modus tollens, que es la que aplicamos anteriormente, podemos obtener la negación del antecedente. Qué pendejo, acá, ¿no? Obtenemos la negación del antecedente, que es R y Q, ¿no? Entonces, obtenemos esta negación del antecedente por modus tollens de las premisas 2 y la premisa 15. Y ya una vez que hemos hecho esto, pues el paso aquí es obvio, ¿no? Obtuvimos una conjunción negada, lo que nos sigue es aplicar una ley de De Morgan. Entonces es lo que vamos a hacer, aplicamos ley de De Morgan, recordando que pues como siempre nos va a cambiar ahí una parte de la fórmula. Esto ya lo hemos practicado mucho, entonces no le veo el caso a volverlo a explicar. Pero recordemos que la conjunción cambia por disyunción. Se ven negadas todas las fórmulas, ¿no? La fórmula completa y las partes de nuestra conectiva que cambiamos. Y cuando tenemos dobles negaciones, estas se eliminan, y pues por supuesto también se eliminan los paréntesis innecesarios, ¿no? Quedándonos en la siguiente fórmula. Esto es Morgan en 16. Y ya aquí lo que nos queda es una fórmula en disyunción para la cual podemos ocupar, por ejemplo, 13, que es Q, y acá tenemos nosotros la otra fórmula que es no Q, recordando que hasta ahora es la fórmula que hemos estado trabajando siempre, que es silogismo disyuntivo, que nos va a dejar romper esta disyunción y obtener no R, ¿no? Entonces en el siguiente renglón nosotros obtenemos no R por silogismo disyuntivo o modus tollens ponens, ¿no? En este caso yo prefiero silogismo disyuntivo. Esto fue de 17 y 13. Y finalmente podemos aplicar la regla de distribución para obtener esta R que se repite junto con su conectiva, ¿no? Que se repite RI, otra cosa, ¿no? RI algo, RI otra cosa. Recordando que la proposición que se repite sale de los paréntesis junto con su conectiva. El paréntesis principal entra, perdón, la conectiva principal entra y relaciona las otras dos proposiciones,
de esta manera, ¿no? Entonces ya una vez que hemos hecho la distribución, en este caso R, RI, M o N, por distribución en 3, pues ya hemos prácticamente llegado al final, ¿no? Porque sabemos que cuando tenemos una conjunción la podemos nosotros romper, y en el paso 20 podemos hacer una eliminación de la conjunción, rompiendo esa conjunción y quedarnos con R, perdón, aquí fue en 19, y aquí lo interesante es que R es negación de no R que he inferido en 18. Entonces cuando yo uno 18 y 20 obtengo una contradicción, que es el objetivo de este método, ¿no? Obtener una contradicción por ahí, y eso quiere decir que ya ha quedado la prueba realizada, por la prueba por contradicción. Entonces hasta aquí queda esta prueba, y esa es una muestra de que el camino pudo haberse, o la prueba pudo haberse hecho con un camino diferente. Pudimos haber tomado el inicio en 1 o haber tomado el inicio en 3. Incluso con otros procedimientos. Aquí ya no ocupamos el silogismo disyuntivo como la principal regla de inferencia, y tampoco aplicamos la estrategia de necesariamente pasar todo a disyunciones y negaciones, sino que simplemente nos valimos de las estrategias que ya conocíamos. Vamos a pasar a otras fórmulas, por ejemplo estas fórmulas de aquí, ¿no? Esto de acá pues igual más o menos, ¿no? Nos deja aquí dos fórmulas, nos deja hasta acá. Y si nosotros negamos, en este caso negamos la, pues sí, negamos la conclusión. Cuando nosotros negamos la conclusión en el paso 4, que sería aquí esta regla, pues hacemos equivalencia material, expandimos. Aquí por ejemplo yo preferí la que se expande con una disyunción al centro, por la razón de que al hacer ley de De Morgan con la negación que queda fuera me van a quedar una conjunción que puedo fácilmente romper. Si yo ocupo las que me dejan en disyunción, en conjunción, aquí me queda una disyunción que ya no puedo fácilmente romper. Entonces esa es la razón por la que he escogido, ¿no? Generalmente cuando yo tengo la negación de un bicondicional, voy a preferir la que lo define en términos de la disyunción, y cuando lo tengo afirmado voy a preferir la que lo define en términos de la conjunción, pues porque puedo separar más fácilmente, ¿no? Ahora aquí pues se hace ley de De Morgan, que es lo mismo de siempre, ¿no? Esta negación de acá cambió la fórmula, me dejó negadas las dos partes, ¿no? En este caso me dejó negada esta parte, esta otra también me la dejó negada, aquí están esas negaciones, y me cambió la disyunción por conjunción, y luego como siempre eliminando la conjunción puedo yo quedarme con estas dos fórmulas negadas, a las cuales les puedo hacer ley de De Morgan, que es lo que hice en 9 y en 8, y luego en 11 aproveché para hacer un silogismo disyuntivo, dado que tengo 3, en este caso la proposición 3 y la proposición 10 pues tienen X, y acá tengo no X, y eso pues se elimina, ¿no? Dejándome no Y. Este ejercicio también ya lo hemos resuelto antes, pero ahora lo que quiero es hacer ver la potencia del método en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, 9, que es X o Y, ya es este antecedente. Entonces de una, por modus ponens, yo ya puedo obtener consecuencia de acá, obteniendo Z y A, ¿no? Entonces en el paso 12, aprovechando que ya 9 ya tiene la estructura de un antecedente, pues yo puedo simplemente aplicar pues sí, la regla, ¿no? Y quedarme con Z y A por modus ponens en 1 y 9. Y ahora, ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues si ya tengo Z y A, me puedo quedar con cualquiera de las dos, ¿no? Me puedo quedar, por ejemplo, con Z, y acá me puedo quedar con A abajo por eliminación de la conjunción, ¿no? Cuando elimino la conjunción en 12.
¿Y por qué esto es importante? Porque pues ya una vez que he hecho esto, ya la demostración ya está a un paso, ¿no? Ya trabajé todo lo que se podía. Ya obtuve aquí Z, A, ya tengo por ahí X, ya tengo por aquí no Y, y lo que me resta es obtener de alguna manera esta parte de acá, y yo podría hacerme ahí como que unas conjunción, bueno, perdón, podría trabajar por ejemplo con esta X y luego añadirle o hacerle aquí implicación material y luego cosas, pero la verdad es que si yo simplemente añado a cualquiera de estas dos la que le falta en disyunción por regla de adición, obtengo por modus ponens esta otra regla de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo z, en este caso si yo digo z o a, por regla de adición que también la introdujimos la sesión pasada, adición en 13, pues yo ya puedo obtener este antecedente de acá, y finalmente en el paso 16 pues yo ya tengo X y Y, ¿no? Por modus ponendo ponens de 15 y 2. Y aquí lo interesante es que como yo ya tengo esta regla que es X, perdón, esta premisa o esta proposición que es X en la proposición 3, pues ya nada más voy a eliminar la conjunción para quedarme con Y, ¿no? En este caso la Y por eliminación de la conjunción en 16. Y lo interesante es que yo ya he inferido una fórmula en 11 que es no Y. Entonces aquí está la contradicción, ¿no? He inferido una fórmula y su negación y ya queda la prueba. Esto fue mucho más rápido porque únicamente apliqué pues reglas de inferencia, ya no tuve que aplicar reglas de equivalencia, hacer transformaciones y todas esas cosas que antes sí tuve que haber aplicado. Entonces, lo que quiero probar con esto, con este repaso, porque además esto ya lo habíamos visto la sesión pasada, es que mientras más reglas o mientras más amplio es el catálogo de reglas del que disponemos, para nosotros es más fácil realizar algunas transformaciones, ¿no? Vamos a ver realizar algunas pruebas. Aquí, por ejemplo, yo ya hice esto por regla de modus ponens, modus tollens, y obtuve la demostración pues un poco más rápido. Y lo mismo pasó con el de acá abajo, ¿no? Con este de aquí, que también dije, no, pues voy a hacer modus tollens y voy a ampliar las reglas de una forma más rápida. Y ahora lo que vamos a ver es, no, esos ya son todos los ejercicios, ¿no? Sí, esos ya son todos los ejercicios que tenía en este archivo. No, aquí no tengo. Entonces permítanme un segundo, ahorita vamos a descargar unos pocos ejercicios por acá. Y vamos a mover esto para acá. Vamos a ir a Drive. A su máquina, ¿dónde los tenía? Listo, ¿no? Entonces, ya descargué yo acá otros poquitos de ejercicios. Y la idea es pues ver cómo resolverlos de una forma pues rápida, ¿no? Estos son ejercicios sencillos que pues podemos resolver ahorita así en poquito tiempo, porque ya tenemos un catálogo amplio de reglas y porque además el método es por contradicción, ¿no? Estos se pueden hacer tanto por contradicción como por prueba directa.
los vamos a hacer ahorita por contradicción todos, porque pues es el método que estamos viendo, y ya luego vamos a venir por prueba directa y vamos a notar que cambian un poco las estrategias, pero ya tenemos un poco de pericia haciendo pues pruebas, haciendo demostraciones, porque ya las hemos practicado con este método que es bastante repetitivo, ¿no? En el cual pues bueno, la primera parte como siempre va a ser pues poner la negación de la conclusión. En este caso tenemos la premisa 3, sería la negación de P, entonces S, y aquí pues ya sabemos, ¿no? Aplicamos falsa implicación, y cuando yo aplique falsa implicación en automático esto me va a quedar como P, porque pasa igualito el antecedente, cambia la implicación por una conjunción, y esta S pasa negada y se convierte en, bueno, pasa negada, ¿no? Ya nos queda de esta manera en 4. Luego en 5, en el paso 5, pues vamos a tener que las podemos separar, y en 6 así, no S, ambos, en este caso esto fue falsa implicación en, pues en 3, y estos dos fueron eliminación de la conjunción en 4, ¿no? Y ahora sí, ya una vez que hemos trabajado pues todas estas, dejen, paso esto para acá, ¿no? Ya una vez que hemos trabajado pues nuestra conclusión lo más que se pueda, en este caso esto fue lo más que pudimos, iniciamos con las fórmulas, ¿no? En este caso vamos a trabajar primero 1, ¿por qué? Porque pues Q ya está, eso de entrada. Y 2, pues vamos a trabajar 1 porque es una conjunción negada. Y aquí pasa exactamente lo mismo. De la misma forma en la que yo puedo pasar la negación de pues de un condicional, una fórmula condicional a una conjunción, yo puedo pasar esa misma negación de una conjunción a un condicional con las mismas características. Entonces, si yo tengo P, no es cierto que P y Q, que es exactamente lo que tengo yo acá arriba, yo puedo pasar a hacer falsa implicación, y ahora pues va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? El primer coyunto queda igual, el condicional pasa por una implicación y el consecuente queda negado de esta manera, ¿no? Nos queda como falsa implicación, así. Entonces pues yo puedo escribir esta fórmula como esta otra fórmula de acá, ¿no? Entonces en 7 yo puedo hacer falsa implicación a 1 y quedarme con P, entonces no Q. Y esto ya es una falsa implicación también, pero ahora de 1. Y aquí lo interesante es que vean que aquí me quedó P, entonces no Q, y aquí me quedó Q. De manera que yo ya tengo esta fórmula, esta es la negación del consecuente, y por modus tollens puedo obtener la negación del antecedente, ¿no? En este caso, en 8, puedo obtener no P, aplicando modus tollens de 7 y de 2. Y aquí lo bueno está en que cuando yo obtengo esta P, yo ya había obtenido P afirmada, y ahí tengo la contradicción. Entonces ya he encontrado que el argumento es válido, ¿no? Vamos a continuar con los demás. La verdad es que estos procedimientos ya empiezan a ser repetitivos, porque básicamente es aplicar lo que ya sabemos una y otra vez con el fin de obtener proposiciones atómicas hasta que encontramos la contradicción una de otra. Y bueno, aquí para dar un ejemplo también pudimos haber hecho ley de De Morgan, ¿no? En lugar de hacer esta falsa implicación aquí, nos pudo haber quedado como no P o no Q por ley de De Morgan, y luego no Q con Q por silogismo disyuntivo se eliminaban y quedaba con no P. O sea, pudimos haber aplicado cualquiera de las dos y hubiéramos llegado al mismo resultado, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar acá abajo. Ahora vamos a resolver la opción B. Pues estas están sencillitas, ¿no? Por ejemplo, la opción B, si yo empiezo negando la conclusión, pues voy a tener dos negaciones, ¿no? Porque ya tiene una negación afuera, entonces me queda como no P o no S. Se van a ir las dos negaciones, entonces me va a quedar afirmado esto, y me va a quedar 3 como no P o S. Lo voy a pasar un poquito más pegadito acá, como no P o no S, pues porque ya está esto acá, ¿no? Y ya no puedo hacer más.
porque pues ya está, ahí quedó mi conclusión negada, pues ya eliminé las dos negaciones, pero no S es, y aquí S quedan una negada de la otra, es disyunción, silogismo disyuntivo, entonces en 4 pues yo puedo aplicar silogismo disyuntivo y quedarme con no P, ¿no? Esto por silogismo disyuntivo entre 3 y 2. Y ahora, una vez que he hecho esto, pues me queda trabajar otra vez 1, en este caso es una negación de una disyunción, y pues como siempre la negación de una disyunción o una conjunción se pueden trabajar con ley de De Morgan, ¿no? Entonces vamos a aplicar ley de De Morgan. En este caso va a cambiar esta disyunción por una conjunción, va a quedar aquí nuestra no P, aquí va a quedar una Q, y todo se niega, ¿no? Tenía una negación afuera, se niega todo, se eliminan dobles negaciones, también se negó aquí adentro esto y esto de acá, entonces también se eliminan estas dobles negaciones, de tal suerte que en 5 me quedó solamente P y Q, ¿no? Por Morgan. Morgan en 1. Y pues ya aquí el resultado es obvio, ¿no? Eliminar esta conjunción en 6 y quedarme con P. ¿Y por qué me voy a quedar con P? Pues bueno, para empezar, Q no aparece en otro lado más que aquí. Y segundo, porque en 4 yo ya tengo no P. Entonces aquí ya llegué a la contradicción y ya hice también pues la prueba, ¿no? Básicamente, pues encontré rapidísimo la contradicción. Y bueno, estos son ejercicios pues muy sencillos. De hecho, son ejercicios que se le dejan a los alumnos cuando van empezando a aprender el método de prueba directa y van aprendiendo a practicar las reglas. Pero ahorita pues la idea es que nosotros ya tenemos un método poderoso, entonces pues ¿por qué no aplicarlo, ¿no? Si continuamos con los otros ejercicios, se ven todos, y por ejemplo este de aquí se ve igualito, sencillito, entonces vamos a hacer el D, porque el D tiene más premisas. Pero igual es más de lo mismo, ¿no? Es mucho más de lo mismo siempre, ¿no? Negación de la conclusión, me va a quedar aquí una negación más, doble negación se elimina, entonces de una vez voy a agregar este paréntesis en 4. En la premisa 4 va a ser no S y U, ¿no? Por premisa adicional, otra vez recordemos, es la negación de la conclusión. Y pues ¿qué hacemos con las conjunciones? Pues las separamos, ¿no? No S, y aquí tenemos U. U, como no vuelve a aparecer en ningún otro lado más que aquí, la voy a dejar así, ¿vale? Nada más me voy a quedar con no S, porque U, pues si solamente aparece en la conclusión, quiere decir que apareció por adición, entonces no importa para la prueba. Ahora, en 6, si yo tengo no S en 5 y aquí tengo S como consecuente en 3, puedo quedarme con la negación del antecedente, que en este caso sería no P o, bueno, no es cierto que no P o R. Al poner negación aquí van a aparecer dos negaciones acá y me va a quedar simplemente esta parte de aquí afirmada cuando elimine las dos negaciones. En este caso me va a quedar así: no es cierto que, no es cierto que, no P o R. Aquí hay una cosa, en una clase normal tendríamos que hacer esto, poner aquí que es modus tollens. Esto es muy importante que se los diga porque lo omití en los ejercicios pasados, en donde pasó este tema de una conclusión negada. Y luego, bueno, indicar, ¿no?, que fue modus tollens de 3 y 5. Y luego acá abajo hay que reescribir esta fórmula y escribir no es cierto que P o R y decir que fue una doble negación en 6, ¿no? Esto es importante en las clases. Lo mismo cuando me quedan dobles negaciones en ley de De Morgan. Hay personajes, profesores que son muy exquisitos y piden que a fuerza se escriba así. Pero, pues, bueno, ¿no? En mi caso eso no era importante, pero se los digo porque, pues, no los vayan a regañar, ¿no? Y la idea es que, bueno, tengo no P, aquí tengo P, silogismo disyuntivo, obtengo R. O al revés, ¿no? Aquí tengo R, aquí tengo no R, silogismo disyuntivo, obtengo P. Entonces, digamos, en 8, por silogismo disyuntivo de B7 y 1, por ejemplo, puedo obtener R.
y ya, ¿no? Entonces R, que está en 8, está en contradicción con no R, que está en 2 y ya he hecho la prueba. Y lo mismo si en lugar de ocupar 1 hubiera ocupado 2, me hubiera quedado no P. Y perdón, si me hubiera quedado no P, y no P iba a estar también en contradicción con 1. Entonces ya en automático estaba esta prueba. ¿Y qué sigue? El stream de hoy va a ser ligeramente corto porque ya estamos finalizando con este tema. Y bueno, quizás valga la pena sí resolver estos dos últimos, ¿no? Que ya son fórmulas un poquito más largas. Entonces, por ejemplo, pensemos en esta de aquí. Igual cuando yo aplique las dos negaciones, en este caso acá me va a quedar toda esta parte afirmada. Entonces voy a hacerlo. En 4 me va a quedar no es cierto que Q, o no es cierto que A. Entonces B. Listo. Y por ejemplo, aquí no tengo yo esta cosa que tenía antes, ¿no? De pronto simplificarme la vida, pero aquí es donde tenemos que empezar a notar estructuras grandes. Por ejemplo, en 3 yo ya tengo A, entonces B, que es justamente este condicional que está aquí, pero en 3 está afirmado y acá está negado. Quiere decir que tengo la negación de mi consecuente, en este caso 3 es la negación de acá, perdón, la negación de este disyunto, y puedo hacer por silogismo disyuntivo quedarme con no Q. ¿Vale? Entonces en 5 por silogismo disyuntivo me quedé con no Q utilizando 3 y utilizando 4. Si esto hubiera sido un condicional, si yo hubiera hecho equivalencia material y pasar Q, entonces de todas maneras me hubiera pasado por modus tollens, ¿no? La no Q. Y una vez que tengo no Q, pues puedo aplicar el mismo razonamiento y en 6 utilizar, bueno, eliminar con 5 y 2 y quedarme con no es cierto que R, entonces P, ¿no? De esta forma, en 2 y 5, ¿no? Igual silogismo disyuntivo, 2 y 5. Y luego esta, pues ya sabemos que la hacemos a los condicionales negados, ¿no? Los pasamos a conjunción. Entonces aquí me va a quedar no R y no P, perdón, por falsa implicación en 6. Y ya una vez que me queda esto, pues simplemente en 8 y 9 me van a quedar separados, ¿no? No R y acá no P, ambos casos por eliminación de la conjunción en 7. Y pues ya, básicamente lo que sigue es pues aplicar lo que tenemos a 1. En este caso, si yo ocupo, por ejemplo, si yo ocupo no P y hago modus ponens con 9 y 1 en 10, me voy a quedar con R, ¿no? Por modus poniendo ponens entre 9 y 1, y R ya está en contradicción con no R que tengo en 8. Y si hago modus tollens con 8 y 1, me va a quedar P, y eso va a quedar en contradicción con no P, que ya tengo inferida en 9, ¿no? Entonces por cualquiera de las dos vías podía llegar a la contradicción y ya queda probado este argumento también. Y nos queda finalmente el último, ¿no? Que es este raro. Vamos a dejen tomo, acá está, agüita. Listo. Bueno, ahora sí, ¿no? Es que uno dice, güey, ¿de cómo chingas sacas todo eso de P? Todas estas cosas, pues salieron por adición, no hay otra. Si tú tienes una sola premisa y aquí creció, a huevo hubo adición y se hicieron otras cosas. Afortunadamente, el método por contradicción, pues es más sencillo porque va de la conclusión hacia la premisa. Entonces, por ejemplo, si yo agrego aquí, pues primero, ¿no? Hago no es cierto que, y niego toda esta formulota, ¿no? Primero, por ejemplo, tenemos dos paréntesis, tenemos B y B, y no P,
entonces T. Y yo ni hago así, ¿no? Si yo hago falsa implicación aquí, porque esta es una implicación, yo me puedo quedar simplemente con el antecedente que sería B y B y no P. Esos se quedan igualitos como estaban, pero esto cambia aquí a conjunción y me queda no T negado. Luego, por eliminación de la conjunción, me va a quedar todo este desmadre de acá arriba, que es B y no B. Gracias por el follow. Y no P. Y me va a quedar no T también por eliminación de la conjunción. Pero como no T no apareció en ningún lado, pues no me importa, ¿no? Entonces no la voy a escribir. Y luego aquí lo interesante es aplicar dos principios, ¿no? Aquí también voy a eliminar este paréntesis innecesario. Si yo tengo una fórmula como esta, donde estoy en conjunción P y P, que esta no se las expliqué antes, pero que en muchos lados le llaman tautología, pues la idea es que P y P en última instancia se reduce a P solito, ¿no? O sea, si yo digo tengo un pepino y tengo un pepino, eso se reduce a que puedo inferir que tengo un pepino, ¿no? Aunque tenga dos pepinos. Es lo mismo aquí, tengo dos veces P, de hecho tengo dos veces exactamente el mismo pepino, o sea, tengo un pepino y tengo otro pepino y estos son idénticos, quiere decir que nada más tengo un pepino. En este caso P, ¿no? Y es lo mismo que pasa acá. Entonces esta fórmula de B y B puede pasar a B. Entonces me queda B y no P. Y luego finalmente, como pues, B me puede pasar a no P, y por eliminación de la conjunción, como B no aparece en ningún otro jodido lado, pues me quedo simplemente con P, ¿no? Con la negación de P. Y la negación de P está en contradicción con mi única premisa que era P. Entonces ya he construido también la prueba. Ese sería el último ejercicio, ¿no? Y ya. ¿En qué consistió todo esto? En aplicar las reglas, los principios que nosotros ya conocemos para realizar una prueba, pero en este caso la prueba la hicimos por un método de contradicción. El método de contradicción siempre consta de un procedimiento sencillo que es negar la conclusión y luego a esa conclusión aplicarle reglas de inferencia y de equivalencia hasta que obtenemos fórmulas sencillas como esta, que es exactamente lo que hicimos en los otros ejemplos. Por ejemplo, aquí negamos la conclusión, obtuvimos fórmulas sencillas y con esas fórmulas sencillas aplicamos inferencias hasta que en algún momento obtuvimos dos fórmulas contradictorias entre sí. Cuando obtenemos dos fórmulas contradictorias entre sí, no quiere decir que ya se siga de una la fórmula, sino que ocurre, por ejemplo, que ya puedo yo construir pues sí, ya puedo yo construir la conclusión, ¿no? ¿Y cómo construiría yo la conclusión? Pues pongamos un ejemplo, yo voy a agarrar la fórmula que yo quiera, en este caso la que está en contradicción, que sería R, ¿no? En 11 yo puedo decir que tengo R o justamente la conclusión. No Q, o no es cierto que A, entonces B, a pinche B toda culera. Entonces B de esta manera, ¿no? Y la idea es que esto sale por regla de adición, por principio de adición, recordando que si yo tengo una fórmula P que es verdadera y yo le añado una fórmula alfa que representa cualquier fórmula, si P es verdadera, va a ser verdadera a esta disyunción independientemente del valor de alfa. Si alfa es verdadero, bien. Si alfa es falso, también, no importa, sigue siendo verdadera. Si yo ya tengo cualquiera de estas fórmulas inferidas aquí en mi procedimiento, al inferirlas estoy en el supuesto de que las premisas son verdaderas. Entonces, si esas premisas son verdaderas, esa fórmula también es verdadera. Por lo tanto, si yo agarro R, que R es verdadera, y le añado cualquier otra cosa, en este caso la conclusión, pues yo ya tengo que pues no pasa nada, ¿no? Porque R es verdadera y me hace verdadera esta disyunción independientemente del valor que tenga esta fórmula que yo añadí. Lo interesante aquí de encontrar una contradicción
es que si yo acá tengo no R por silogismo disyuntivo, que es pues si yo tengo P o algo más y luego tengo la negación de P en algún lado, pues me puedo quedar con ese algo más, ¿no? Yo tengo la negación de R en 8, entonces por silogismo disyuntivo en 12 yo me puedo quedar con esta conclusión, no Q o no es cierto que A entonces B. Listo. Y ya he demostrado lo que quería demostrar, ¿no? En este momento se convierte ya en la demostración y por eso es que cuando encontramos la contradicción paramos. Paramos porque a partir de esto yo puedo demostrar cualquier cosa que yo añada por adición aquí. Se convierte esta lógica en explosiva. Por eso se dice que de una contradicción se sigue lo que sea. Porque una vez que yo ya tengo un argumento contradictorio, un argumento con premisas contradictorias, puedo inferir cualquier cosa por este principio de adición. Básicamente esa es la razón. Entonces, pues la idea aquí es dos cosas, ¿no? Si yo supongo la negación de la conclusión, voy a encontrar que es válido cuando llegue a una contradicción, pues porque es incompatible, ¿no? Me genera una contradicción y además eso me deja demostrar lo que sea. Puedo demostrar mi conclusión, sí, pero puedo demostrar cualquier otra cosa más. La idea es que lo que yo estoy probando en realidad es una noción que se llama consecuencia lógica, ¿no? Que dice que de la verdad de estas premisas se sigue la verdad de esta conclusión. Entonces, la idea es que yo debo de probar únicamente o de poder probar únicamente esa conclusión y no cualquier otra cosa. Entonces, pues si yo añado acá, ¿no? Otra vez, si me aparece una contradicción, pues quiere decir que eso está mal, ¿no? La idea es que no me salgan contradicciones. La contradicción aquí me sale por el supuesto en el cual yo la he negado. ¿Eso qué quiere decir? Estoy asumiendo la verdad de las premisas y la verdad de la negación de aquello que quiero probar. Y por eso me sale contradicción, porque son incompatibles. Esto ya lo expliqué también en una sesión anterior, pero valía la pena volverlo a mencionar aquí, ¿no? Ahora la idea general en todo este tipo de casos, voy a resolver es no hacerlo por el método de contradicción. El método de contradicción es súper guay, porque me va a dejar demostrar la validez de cualquier argumento, pero realmente no prueba o no me ofrece una prueba fuerte de que de la verdad de estas premisas se sigue o se puede inferir esta conclusión. Lo que prueba es que hay una incompatibilidad entre que esta conclusión de acá sea falsa y estas premisas sean verdaderas. Eso es lo que está probando, que es lo mismo que hace la reducción a lo absurdo. Prueba esa incompatibilidad, prueba que si yo le hago una tabla de verdad a esa fórmula o a ese argumento, no va a existir un renglón falso. Y es lo mismo que estoy probando, nada más que lo estoy probando con reglas de equivalencia y de inferencia. Entonces, ¿qué prueba debo yo de hacer? Generalmente, y como les había comentado cuando les expliqué los distintos métodos de prueba, es que yo voy a desear, o deseablemente voy a desear hacer una prueba, pues una prueba directa. ¿Qué eso qué quiere decir? Que únicamente usando la información de acá, la información de las premisas, a partir de todos esos principios lógicos que tengo, que son las reglas de equivalencia y de inferencia, yo voy a poder construir esta fórmula de acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues aquí no hay nada de que quién sabe, ¿no? Yo tengo que poder hacerlo. Entonces, el problema que yo les decía, la sesión donde expliqué esos métodos, es que pues este método está muy chido, es el más riguroso, pero la curva de aprendizaje es larga porque tengo que ir introduciendo las reglas de a poquito y se convierte en te doy un catálogo de reglas sin procedimiento. Por eso empezamos por los métodos de contradicción, porque aunque también te doy un catálogo de reglas, por lo menos tienes un procedimiento. Sin embargo, acá el procedimiento no es tan claro, ¿no? A veces uno le pregunta a los profes y pasa lo mismo que si tú le preguntaras a un profesor de matemáticas. Oiga, profesor, ¿cómo yo voy a demostrar esta cosa de cálculo? ¿No? Pues los listos pueden, ¿no? Quién sabe si tú sepas, es lo que te digo. Bueno, no te dicen eso, pero te lo dan a entender. Y básicamente te dicen, es que eso tiene que ver con tu intuición. ¿Y cómo desarrollo mi intuición? Pues resolviendo ejercicios. Pero es como paradójico, ¿no?
si yo resuelvo ejercicios, incremento mi intuición, pero si yo no tengo intuición, no puedo resolver los ejercicios y me pasmo. Entonces, iniciar por prueba por contradicción es bueno porque como las pruebas por contradicción siempre se hacen igual, pues ya tengo una forma de ir practicando hasta que me empiezo yo a acostumbrar y a notar algunas cosas. Por ejemplo, hace rato yo les dije algo importante. Si en la conclusión hay una fórmula que no está en mis premisas, esa fórmula salió por adición, sí o sí. No pudo haber salido de otra manera. Entonces yo ya tengo una primer pista. En algún momento, entre esta fórmula de aquí y estas premisas por prueba directa, yo encontré o hice una adición. ¿Qué añadí? Yo tenía alfa, quién sabe qué es alfa, pero es seguro que yo añadí R, o bien tenía alfa y añadí no R. Cualquiera de las dos. Sea porque hice ley de Morgan, sea porque hice alguna regla ahí y por eso pasó a ser no R o R. Pero esa salió por adición, ¿vale? Esa es la primera pista. Otra cosa que yo puedo hacer es pensar, si yo ya me acostumbré a partir de la conclusión y luego ir razonando de la conclusión hacia las premisas, aunque aquí la ponía negada, bueno, pues puedo hacer otro procedimiento. Por ejemplo, aquí tengo una negación. ¿Esta negación de dónde pudo haber salido? Pues de dos reglas, ¿no? Yo tengo dos reglas que me ponen una negación afuera y que operan cuando yo tengo una conjunción. Por ejemplo, esa es falsa implicación, ¿no? Puede ser que yo hubiera tenido P, entonces R, y luego por falsa implicación obtuve no es cierto que P, ay pendejo, no es cierto que P y no R, que es la conclusión. Esa es una. La otra regla es la de ley de Morgan, ¿no? En ese caso pudo haber sido que yo tuviera P, no P o R, que esto ya me hace más sentido por la adición de aquí, ¿no? Y pues yo aplicara la ley de Morgan y yo dijera, pues me quedo con no es cierto que P y no R. Ya para este momento ya sabemos aplicar bien ley de Morgan, ya sabemos que aquí quedan unas negaciones que se van eliminando, pero aquí está la pista, ¿no? La pista está que yo debo de buscar no P. Esta es la clave. Y si yo debo de buscar no P, pues ¿de dónde la voy a obtener? De 1, ¿no? De aquí, porque pues es el único lado donde está no P. Y luego además, curiosamente, resulta ser que pues es P, entonces Q, y acá tengo no Q, ¿no? Y esto es una regla, güey, es un modus tollens. Entonces, en 3 por modus tollens, yo obtengo no P. Modus tollendo tollens, ¿no? Si estudio, entonces apruebo el examen. No aprobé el examen, pues no estudié. Luego, ya tenía yo aquí la pista, ¿no? No P, adición R, no estudié o me fui a jugar fútbol. Luego ley de Morgan en 5, no es cierto que estudié y no fui a jugar fútbol. Y ya quedó. Esta es esta de acá. ¿Cuál es la diferencia entre esto que acabo de hacer y la prueba por contradicción? Que aquí lo que yo estoy probando es cómo rayos saco esta conclusión de estas premisas. ¿Cuál es el proceso de razonamiento? ¿Cuáles son las reglas que se aplican? ¿Cuáles son los principios? ¿No? En este caso fue un modus tollens y una adición, perdón, aquí fue adición y un Morgan, ¿no? Entonces esa es la virtud que van a tener aquí, que va a tener la prueba directa. La prueba directa tiene esta gran virtud en la cual me permite explicar, no solamente decirme es válido que de la verdad de estas premisas se sigue esta conclusión, sino que además me dice de qué manera se sigue esa conclusión, de qué premisa salió, de qué manera se hicieron las inferencias, de qué manera se hicieron las traducciones o las interpretaciones de las fórmulas, que es pues aplicar una regla de equivalencia, reinterpretar una fórmula, de qué manera se hicieron para que yo pudiera obtener esa conclusión. Entonces, pues este es como que el método más complicado. Hasta ahorita hemos trabajado pues ya el método que yo propongo de resolución, lo fuimos escalando hasta que fuimos agregando reglas para convertirlo en un método de prueba por contradicción, y ahora que ya tenemos prácticamente todo el conjunto de reglas,
porque nos hacen falta algunas, pues ya podemos pasar a hacer prueba directa. ¿Qué reglas me hacen falta? Los silogismos disyuntivos, constructivo y destructivo, y el silogismo hipotético, ¿no? Que son los únicos 3 diferencias que nos hacen falta. Y bueno, sí nos hacen falta algunas otras, pero son poco comunes y además son como versiones avanzadas, como por ejemplo ocurría con la falsa implicación. Se puede con las otras sin recurrir a esas otras reglas. Entonces, pues esta sería la sesión de hoy, que sirvió como una recapitulación del método de contradicción, que realmente es el método que hemos estado aplicando desde que vimos resolución abreviado, que son pruebas por contradicción. Y ya el día de mañana vamos a iniciar pues por fin con las reglas, con la prueba directa, y vamos a resolver exactamente los mismos ejercicios que resolvimos por contradicción, pero ahora lo vamos a hacer por prueba directa para que pues se note la diferencia, ¿no? Y pues nada, esto sería todo el stream de hoy. Recuerden que si tienen dudas me pueden escribir a la página. Voy a estar creando la semana pasada que me desocupe porque ahorita ando en un congreso de filosofía aplicada. Notarán el spam que estoy haciendo en la página. Pues ya que me desocupe voy a ahora sí a sacar el chat más bien el server de Discord, para poder llevar ahí también algunas discusiones, dudas, ejercicios, y puedan poner sus tareas y yo les ayude a hacerlas. Y pues nada, cuídense mucho y nos vemos mañana a las 8 para continuar con el algoritmo de prueba directa. Método de prueba directa, perdón, ahí ya no hay algoritmos.